¿Y si te dijera que mientras escuchas esto, alguien ya sabe quién eres, dónde estás y qué haces? Hoy, en Cibervoces, vamos a romper mitos con David Gutiérrez, CEO de la MGA Kerberos Re, el hombre que apostó por el mercado de seguros cibernéticos en Latinoamérica y que nos revela lo que nadie te dice sobre la vigilancia masiva en la región y el uso de tus datos. A veces siento como un testigo de Jehová vendiendo y evangelizando pólizas de cyber. El tema de la extorsión y la secuestro de información y de datos es un tema que tiene que ver con todas las organizaciones. A veces nosotros creemos que el tema de ciberseguridad no nos compete, no es para nosotros, eso tiene que ver simplemente con el área de tecnología. La falta de educación tiene varias aristas, evidentemente facilita la vulnerabilidad de las organizaciones. Resulta que hoy en día hablamos todos de inteligencia artificial, lo cual es muy positivo y creo que nos va a ayudar, pero también puede ser un enemigo que te pueda jugar en contra con el tema de la ciberseguridad. Definitivamente no sabemos como organizaciones a quién estamos obviamente entregando esa información. Los proveedores de servicio de este tipo de herramientas de inteligencia artificial están teniendo acceso a mucha información y eso va a generar obviamente un compromiso en una posible violación de datos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Cibervoces con Andrea García. Hoy contamos con un invitado muy especial, David Gutiérrez. Bienvenido. Muchas gracias, Andrea. Bueno, David es economista y además actuario que cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector asegurador, quien fundó y además es el CEO del MGA Kerberos Re, donde se enfocan sobre todo en la línea de seguros de ciberriesgos y también Tecniano. Bueno, David, bienvenido, muchísimas gracias por estar acá. Cuéntanos un poquito cómo ha sido esa experiencia de abrir una compañía, un MGA en Latinoamérica. ¿Cómo has visto la evolución del mercado en este año prácticamente de operación? Bueno, Andrea, pues primero que todo muchas gracias por el espacio, por la invitación y pues a ver, te cuento, ha sido un tema desafiante porque primero que todo los seguros ya de por sí dependen, digamos que un desafío para la venta. A la gente no le gusta comprar seguros y en Latinoamérica es mucho más complicado y el tema de ciberseguridad es todavía mucho más desafiante. A veces siento como un testigo de Jehová vendiendo y evangelizando pólizas de cyber, entonces ha sido una experiencia pues bonita, enriquecedora, pero sí te voy a decir que ha sido desafiante. David, y con todos estos desafíos, ¿cómo has logrado posicionarte como una MGA reconocida en todo el tema de ciberriesgos en la región, sobre todo un mercado tan competitivo, no solo a nivel local, regional, pero también con el mercado reasegurador de Londres? Bueno, a ver, te cuento, yo creo que nos hemos enfocado mucho en los micronichos, en cierto tipo de sectores que han sido desatendidos por los mercados y los reaseguros incumbentes, y atendiendo obviamente esas necesidades de un mercado emergente como lo es América Latina, ¿no? No podemos traer un mercado o un producto estandarizado aquí a Latinoamérica e implementarlo automáticamente. Hay que entender un poco la cultura de aseguramiento, la cultura evidentemente de ciberseguridad que tienen las compañías, las empresas, y entender justamente que cada nicho y cada sector tiene sus falencias, sus dolores de cabeza, y es buscar atender eso. Yo creo que eso ha sido como la ventaja que hemos tenido. Bueno, y con toda esa experiencia, ya con prácticamente un año más de operación, ¿cuáles son esos principales riesgos cibernéticos que estás viendo en esos nichos? ¿Crees que efectivamente son diferentes por los nichos? Y cómo en ese proceso de evangelización, que es, ¿no?, la venta del seguro cibernético, porque pues, hay que educar a los clientes no solamente en la necesidad, sino hacerlos ver que no es una inversión en donde se pueden demorar en ver el retorno de la misma, sino que ayuda muchísimo en toda su política de gerencia de riesgos. Bueno, a ver, te cuento. Yo creo que primero los riesgos cibernéticos que están ahorita en el auge yo los enlistaría en 4 aproximadamente. El primero de ellos es el tema del ransomware. El tema de la extorsión y la secuestro de información y de datos es un tema que tiene que ver con todas las organizaciones, no independientemente del nicho, y sí hemos notado una tendencia creciente en el número de grupos de ciberdelincuentes que están generando, tanto los que ya existían como los nuevos que se están generando. Entonces, al final no hay una distinción de grupo, de tamaño, de compañía, de territorio, simplemente es la facilidad de poder acceder de los actores de amenaza e ingresar.
Un segundo elemento puede ser la violación, obviamente, de los datos. El compromiso es información y cada vez que estamos capturando más información de los clientes definitivamente está generando que las organizaciones sean muy responsables por un mayor volumen de información. El tercer riesgo es justamente el error humano. El eslabón más débil de la cadena siempre va a ser el usuario final, la persona que está detrás del equipo. Y yo creo que todo el tema del phishing sigue siendo un vector de amenaza importante. El error de programación, el error de configuración es un tema clave. Y por último, y eso es un tema que creo que va a ser de tendencia en los próximos años, es la acumulación que hay de riesgos en el manejo de la información de la nube, ¿sí? Cada vez, obviamente, las organizaciones tercerizan esto en unos pocos proveedores y esos pocos proveedores, pues, igual son falibles. En cualquier momento puede llegar a presentar algún tipo de evento de interrupción de la red y eso va a generar algún compromiso en las organizaciones. Bueno, y entonces, en ese proceso de evangelización, ¿qué papel crees tú que juegan los seguros cibernéticos para las empresas que de pronto nos estén escuchando en el día de hoy y no sepan o no conozcan del tema? Yo creo que lo principal del seguro hay que verlo como un aliado, ¿sí? Y los grupos de IT son los mayores aliados, obviamente, del seguro también. El seguro básicamente es una protección financiera, ¿sí? Y una protección a los riesgos operacionales que implica un incidente cibernético. La idea es que evidentemente cuando hay un incidente, pues una compañía puede ver interrumpida su operación, puede tener riesgos reputacionales y todo esto puede llegar evidentemente a un fin y a un elemento financiero importante que puede impactarlo, inclusive puede llevarlo a la quiebra. Entonces el seguro es el aliado en ese sentido. Y yo creo que desde los seguros se han venido promulgando mucho el tema de la maduración en ciberseguridad, de los controles mínimos, que si un cliente quiere acceder obviamente al seguro ya tiene que tener unas mínimas garantías y eso hace que el cliente muchas veces por desconocimiento no lo tenga y gracias obviamente a la recomendación del seguro es que decide obviamente generar esa implementación. Yo creo que eso ha sido como la fortaleza de los seguros. Oye, muy interesante y sobre todo hablando de falta de educación en temas de ciberseguridad y las empresas, ¿tú cómo crees que esto afecta la vulnerabilidad no solamente de los derechos digitales, sino también desde el punto de vista de la confianza, ¿no? Que puedan tener los usuarios de las compañías? Bueno, yo creo que la falta de educación tiene varias aristas importantes. Uno, evidentemente, facilita la vulnerabilidad de las organizaciones. El hecho de que las organizaciones, los usuarios no tengan cierto conocimiento, cierto grado de expertise en ciberseguridad. A veces nosotros como compañías y organizaciones o como usuarios de las organizaciones creemos que el tema de ciberseguridad no nos compete, no es para nosotros, eso tiene que ver simplemente con el área de tecnología. Entonces el hecho de saber que todo es un entorno seguro, que todos tenemos que ver con la ciberseguridad, hace que de alguna otra manera podamos llegar a comprometer a la organización y seamos obviamente un vector de amenaza inclusive dentro de la organización. En la medida obviamente que la normativa vaya robusteciéndose, va a generar justamente que esa, de alguna otra manera, capacitación hacia terceros, hacia usuarios, se vuelva mucho más robusta. Y hablando de regulación actual, donde pues claramente en Latinoamérica estamos varios años atrás, si nos comparamos con Estados Unidos, con Europa, por ejemplo, ¿qué crees que sería fundamental que se empiece a implementar en la región, sobre todo para fomentar la higiene cibernética y poder pues incrementar esa lucha contra los ciberdelincuentes y poder subir esa barra que deberían tener las empresas, ¿no? Hablaste que como compañías de seguros cumplimos un papel fundamental en ayudar a nuestros clientes, a las compañías que se aseguran con esos requisitos mínimos que deben tener. Pero si vamos un poquito más allá, pues la regulación es supremamente importante y en algunos países, quizás como los nuestros, si no existe la regulación, entonces pues la gente lo evita y hace lo que quiere. ¿Qué crees tú que es fundamental? Bueno, yo creo que el tema de la regulación ha venido desarrollándose. Estamos no un poquito atrás, estamos demasiado atrás.
Las últimas leyes de protección de datos que se habían gestionado a nivel de cada uno de los países tienen aproximadamente unos 10, 15 años de vigencia. Entonces yo creo que esa actualización de esas leyes de protección de datos va a ser clave. El hecho que, por ejemplo, Estados Unidos y Europa tengan unas leyes mucho más robustas y que generen una extraterritorialidad frente al cumplimiento de esas normas está generando que al final otros países tengan que alinearse, o ya sea por temas de cumplimientos normativos, justo obviamente con ese relacionamiento comercial con estos territorios, que de alguna u otra manera también eso es estar elevado a unos estándares mínimos, tanto obviamente a nivel de organización como a nivel de gobierno. Y yo creo que digamos que Latinoamérica va a tardar un poco, pero lo va a lograr, y de hecho ya está haciendo tareas ingentes al respecto. Si vemos bien, por ejemplo, Brasil ya obviamente tiene su ley de protección de datos actualizada. Chile este año, con la nueva creación de la Agencia de Seguridad Digital, ha generado obviamente una fortaleza. Colombia va a hacer lo propio también. Yo creo que el otro año ya va a salir la nueva Agencia Nacional de Seguridad Digital y Asuntos Espaciales. Y así yo te puedo enlistar cada uno de los países en donde de alguna u otra manera han hecho cada uno a su manera, de lo que pueden y lo que conciben y lo que conocen, pero todo obviamente con el fin de elevar esos estándares. Entonces nos va a costar un poco más, pero yo sé que lo vamos a lograr quizás en 2, 3 años, llegar a esos estándares mínimos que tienen otros países o de la Unión Europea o inclusive el mismo Estados Unidos. Bueno, pues ojalá que sea muy pronto. Y hablando en tendencias, en tecnologías, sobre todo las tendencias emergentes, para todos los líderes que de pronto nos estén escuchando en el día de hoy, en todo ese proceso de suscripción que tú realizas, ¿cuál es la gestión de riesgos tecnológicos que estás viendo de esas empresas donde están implementando nuevas tecnologías y todas esas tendencias emergentes que ves? Bueno, yo diría que el más clave es la gestión con los proveedores, ¿sí? Resulta que hoy en día hablamos todos de inteligencia artificial, lo cual es muy positivo y creo que nos va a ayudar. La inteligencia artificial va a ayudar mucho, pero también puede ser un enemigo que te pueda jugar en contra con el tema de la ciberseguridad. Y la cuestión es que muchos de los proveedores que las organizaciones contratan ya están adoptando ese tipo de tecnologías. Entonces, al final, quiera o no, la organización que subcontrata esos servicios va a verse impactado por esas nuevas tecnologías y esos nuevos desarrollos. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que la gestión de proveedores es clave para identificar yo con quién estoy trabajando, a quién le estoy dando acceso a la información, qué tipo de garantía le estoy pidiendo justamente un seguro que responda en caso tal de que ese proveedor no pueda solventar algún problema cibernético o un error de programación. Entonces yo creo que ese es la principal mecanismo emergente para hacerlo, porque definitivamente no sabemos como organizaciones a quién estamos obviamente entregando esa información, y normalmente tú ves que las organizaciones el 70% de las actividades que hacen las están tercerizando, ¿sí? Ya sea gestión contable, gestión de recursos humanos, tema de marketing, tema de mercadeo, etcétera. Entonces yo creo que eso es lo primero. Lo segundo, como te decía, el tema del riesgo de la acumulación del manejo de la información en la nube también es un tema vital. Las organizaciones, y a veces me he encontrado mucho con que las compañías se sienten tranquilos con que hay un Amazon Web Service detrás, ¿sí? O que hay un Azure o que hay un Google Cloud. Y la cuestión es que estos servidores o estas compañías de distribución de estos servicios también han tenido interrupciones, ¿sí? También han tenido caídas en sus sistemas. La compañía, de hecho, de ciberseguridad ahorita más llamativa, que es Wiz, que de hecho hace poco Google intentó comprarla y ellos decidieron simplemente irse a un IPO. Esa compañía sufrió una interrupción, ¿sí? Y se supone que ellos se dedican a ciberseguridad en la nube, y ya sufrieron obviamente una interrupción de la red. Entonces yo creo que ese es otro riesgo emergente, y es la cantidad de información que acumulamos en la nube y esa pues obviamente exposición que estamos generando. Y tercero, y como lo decía con el primer punto que mencionaba, el tema de la inteligencia artificial, es importante abrazarla, pero yo creo que como las grandes invenciones, como la imprenta, como la pólvora, tiene sus riesgos, tiene sus beneficios, y es, digamos que una adopción paulatina que definitivamente en ciberseguridad la va a comprometer sí o sí. Bueno, y hablando de inteligencia artificial, ¿cuál crees que es el impacto en la suscripción de estos riesgos? Listo, yo creo que
te diría que la inteligencia artificial es saber qué nivel de involucramiento tiene de parte de la inteligencia artificial, qué tipo de acceso se da, qué tipo de privilegios se está dando obviamente a ese tipo de herramientas, porque definitivamente ya los proveedores de servicio de este tipo de herramientas de inteligencia artificial están teniendo acceso a mucha información y eso va a generar obviamente un compromiso en una posible violación de datos, ¿sí? Entonces yo creo que ahorita que actualicemos las regulaciones a nivel Latinoamérica y nos estemos adaptando a lo que tiene hoy en día de Estados Unidos y Europa, ya va a haber una nueva regulación en torno a la inteligencia artificial. Entonces es absolutamente clave saber ese enfoque que tiene la compañía, para qué la está utilizando, si es un tema solamente de servicio al cliente, si es un tema de manejo de información. Ahí es donde nosotros estamos haciendo énfasis de qué tanto lo están utilizando. Siendo honestos, en Latinoamérica ahorita y las compañías que estamos evaluando, hasta ahorita están en un proceso de implementación, entonces no hemos visto con una fortaleza ya evidente que las compañías tengan inteligencia artificial enmarcada, entonces por eso ahorita el riesgo en suscripción no lo vemos tanto, pero yo creo que a la vuelta de un año lo vamos a ver sí o sí. Efectivamente, entonces, con todos estos avances tecnológicos, ¿tú cómo ves el futuro de la industria, ¿no? Sobre todo de la línea de ciberriesgos en Latinoamérica? Yo creo que al final todos los seguros se van a estar conectando de alguna otra manera, todos los seguros de daños materiales, de responsabilidad civil médica, directores y administradores van a tener algún componente de cyber, y yo creo que la vertical de seguros va a ser cyber pegado con anexos de otro tipo de seguros y de otro tipo de pólizas. Entonces, en el tema de los ciberriesgos hay todo un mundo por explorar, mucho más obviamente en Latinoamérica, todo el tema del manejo de la protección de la vida digital de las personas naturales, todo el manejo obviamente de ya ir pensando en cierto tipo de nuevas metodologías, como un tema de seguros paramétricos para la interrupción de lo que te mencionaba, de la información que hay en la nube, de las caídas que hay en la nube. Yo creo que todo el mundo que hay que por explorar es importante, y sobre todo que esa vida digital que tenemos como personas y como organizaciones cada vez se está volviendo mucho más grande, ¿no? Se estima que más o menos para el 2030 el nivel de información que se tenga va a ser 200 zettabytes, ¿sí? Y esa información, el 50% va a estar en la nube. Entonces ya tenemos obviamente cantidad y forma de almacenar esa información que ya representa un desafío. Bueno, y si tuvieras que describir en una sola frase la visión que tienes para tu compañía, ¿cuál sería? Yo te diría que somos facilitadores, ¿sí? Y somos, yo creo que cultivadores de ese entorno ciberseguro a nivel de la región. Sí, nosotros creo que hacemos un énfasis especial en el tema de la educación. Por eso arranqué hablando de la evangelización, porque de hecho he hablado con otras compañías de ciberseguridad y el top de los servicios que venden, aparte de pentest, aparte de auditorías, etcétera, es el tema de capacitación. Entonces, yo creo que desde la óptica de Kerberos lo que queremos es eso, es promover la cultura, que escuchen, que conozcan, ¿sí? Hay estudios en donde se evidencian que las organizaciones ni siquiera les han llegado con un ofrecimiento de seguro, y eso creo que ha sido uno de los desafíos más importantes de la baja penetración a veces en este tipo de pólizas, y es porque los intermediarios de seguros, los retails, los agentes, los corredores tienen un desconocimiento que al final se traduce en un miedo para vender cyber, un miedo en vender este tipo de productos y ofrecerlos, porque les da miedo que sienten a una persona de tecnología de frente, hablarles en términos técnicos y no puedan ofrecer obviamente un seguro. Entonces yo creo que parte obviamente el empujar desde el conocimiento, en empujar obviamente desde la práctica técnica de cómo pueden obviamente llegar, pero con un conocimiento técnico fuerte. Bueno, y hablando un poquito de talento humano, ya que hablas de temas de conocimientos, ¿tú cómo ves que está la región en ese talento, ¿no? Claramente ves que quizás hay corredores que no tienen ese nivel de conocimiento necesario para poder sentarse al frente de los clientes, hablar con un CISO, por ejemplo, temas tecnológicos de ciberseguridad. ¿Tú cómo ves que la industria de seguros esté, digamos, tratando de avanzar muchísimo más en la formación de ese talento, no solamente la formación del talento que ya tienen, sino también quizás con ese gap que existe no solo en la región, sino a nivel mundial, de skills en ciberseguridad en el proceso de selección de nuevos talentos?
Bueno, yo te diría que hay un reto que tienen los intermediarios y todo el sector y toda la cadena de aseguramiento, y es lograr capturar ese talento en ciberseguridad, porque de hecho ya de por sí en el ecosistema de ciberseguridad ya hace falta muchas personas, y hay un gap importante obviamente de personas que se tengan que formar, ¿no? Entonces, si bien los agentes aseguradoras están haciendo uso y están haciendo contrataciones y búsquedas de talento en temas de ciberseguridad, de todas maneras son especialidades muy escasas y que cuestan bastante, ¿no? Entonces, obviamente ha sido una apuesta ya también a nivel formativo, de más bien coger personas desde universidad, desde el nivel universitario de pregrado, y formarlas en ciberseguridad para poder obviamente ya tener, digamos que, personas y alimento, digamos que ese capital humano. Yo creo que eso ha sido como el tema más importante que han venido haciendo. Va a tardar un poco justamente por esa formación, pero se han, digamos que, alimentado. Yo creo que el tema de la inteligencia artificial definitivamente va a ayudar a que no tengas necesariamente que conocer todo el ámbito de la ciberseguridad, todo el espectro, sino ya cierto tipo, digamos que, de herramientas, de conocimiento muy básico para poder utilizar. Eso creo que, como lo veo, que las aseguradoras y toda la cadena de aseguramiento, intermediarios y demás pueden llegar a abordar ese problema. Oye, David, y de pronto un consejo para los jóvenes o las personas que nos estén viendo, que estén interesados nuestra industria, ¿no? En la industria de los seguros y específicamente en los seguros cibernéticos, ¿qué consejo les puedes dar para que se preparen y sobre todo para que puedan entrar en nuestro sector? Bueno, yo creo que en general en seguros la curiosidad es lo que más pesa acá. Leer mucho, tratar de satisfacer esa curiosidad con la lectura, de encontrar información, de saber qué es cada concepto, cada término. Eso es elemental para poder obviamente entrar. Yo creo que es una industria bonita, es una industria agradecida, en donde, y creo que tú eres consciente de eso, que una vez uno entra ya no sale, es como una mafia, como se dice. Entonces, eso creo que es el tema de alimentar la curiosidad bastante. Y en ciberseguridad, a ver, no se busca que de alguna otra manera se llegue a ese componente técnico, ¿no? No tienes que ser obviamente un especialista en ciberseguridad, porque ciberseguridad es tan amplio como yo creo que la rama de la medicina. Entonces puedes tener mucha información que al final no vas a abastecer, no vas a dar abasto, digamos que en alimentar esa información. Entonces yo creo que saber en qué nicho enfocarse, en qué tipo de información enfocarse, pero sí, obviamente, curiosear y conocer cada vez más, tratar de leer muchísimo más al respecto. Bueno, David, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir tu experiencia, tu conocimiento, sobre todo toda esta trayectoria que has tenido en el lanzamiento de tu propia compañía, y muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado hoy. A ti, Andrea, no, muchas gracias. Me alegra que existan estos espacios, hay que seguirlos promoviendo, hay que seguirlos incentivando. Esto hace parte de la evangelización. Y no, pues evidentemente sí, la invitación es que yo creo que esto es una línea muy bonita, que todos los profesionales que están en seguros pueden comenzar a explorar, porque esto va a seguir creciendo y esa es la expectativa que desde Kerberos tenemos, que esto siga creciendo. No, a ti, muchísimas gracias por esa labor tan bonita que haces, y a ustedes, los que nos están viendo y escuchando, esperamos que hayan disfrutado y aprendido con este podcast del día de hoy, y que nos sigan en nuestras redes, y nos vemos en el próximo episodio de Cibervoces con Andrea García.